Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el referente global. Su papel en el conflicto había quedado tan pulcro que rápidamente media Europa deseaba ser como ellos. Querían ver sus películas, escuchar sus cantantes y consumir todo aquello que los dejara convertirse en estadounidenses. Y claro que en el terreno de la animación fue uno de ellos. Cuando Blancanieves se estrenó en 1937 fue un shock cultural brutal para todo el continente. Nadie en Europa tenía esa calidad, esos gigantescos presupuestos, ni mucho menos el estudio que pudiera igualar algo así. Estaba claro que la industria mundial la manejaba Estados Unidos y sobre todo Disney, cuyo poder le permitía doblar sus obras a cualquier idioma, poseer un monstruoso marketing por todo el mundo, contratos exclusivos con cines europeos y una presencia estable en festivales internacionales. Pero ojo, Europa no estaba perdiendo terreno en realidad. Este primer acercamiento con lo que se hacía al otro lado del charco les permitió especializarse ellos mismos en la animación de autor, la sátira política y social o la experimentación. Y entre esos países, uno en específico dominaría en la década de los 80 la técnica conocida como stop motion, el Reino Unido, y como un inventor y su perro se convirtieron en la resiliencia cultural que necesitaban para renacer a la animación nacional al borde de la extinción. Pero antes de llegar a eso, un poco de historia. Como muchos países del mundo, el tema de la animación no comienza a parecer algo atractivo sino hasta principios del siglo XX, con la llegada del cinematógrafo. Y también como muchos otros países, el registro de la primera animación en el Reino Unido resulta desdibujada. Algunos apuntan a que fue The Dolly Toys de 1901, un cortometraje que combinó la imagen real y los primeros atisbos del stop motion. Sin embargo, en realidad el metraje que se ve aquí se llama Dream of Toyland de 1908, un trabajo realizado por Arthur Melbourne Cooper. Más tarde, la animación adquiriría singularidades que hizo especialmente más interesante a la británica. Cardiff C. Griffiths en 1925 crearía Jerry, The Troublesome Type, un perro antropomórfico que daría las primeras pinceladas de lo que se podía lograr con este medio. Resulta que Jerry antagonizaba con su creador, siendo en varios de sus cortos una pelea constante entre el creador y la creación, un clásico tropo que más adelante seguiría expandiendo, pero cuyas intenciones eran las mismas: crear la ilusión de autonomía y sentido de realidad a los dibujos animados. Fue la época de la guerra donde estudios como Halas and Batchelor, fundados por John Halas y Joy Batchelor, quienes se encargaron de animar los primeros cortos sonoros, y como la época lo evidenciaba, iban orientados a la educación militar tanto de las mismas tropas como de los civiles. Este estudio en particular tiene una importancia histórica en el país, ya que sus fundadores son considerados los padres de la animación británica moderna, y sí, nacieron cumpliendo un rol específico muy alejado de la visión artística de la animación. Una de las animaciones más destacadas de esta década fue Adolf Bussy Day, de 1940, una animación que ridiculizaba la figura de, bueno, ya saben quién, y a su ejército, ya saben quiénes. Pero también había, aunque sea, un poquito de espacio para las primeras animaciones experimentales, como la obra de John Halas Magic Canvas de 1948, o más tarde The Figurehead del 53, que apostaban por un estilo de animación distinto. Aunque en su mayoría las producciones de Halas and Batchelor iban en su mayoría orientadas a ser educativas, a mostrar cómo funcionaban las cosas y en general a transmitir el mensaje de progreso en el país después de la Segunda Guerra Mundial. Que hablando de eso, la televisión británica también apostaría mucho en el tema de la educación mediante la animación. Y es curioso cómo se trataban de solo mensajes disfrazados de dibujitos, el estilo de arte, la gracia y la simpatía de las mismas. Claro que resultaron llamativas para los niños y futuros pilares de la industria, que una de las particularidades de este periodo televisivo en el país era la creación de personajes identificables para el estudio que trascenderían décadas. Uno de los primeros ejemplos es The Adventures of Noddy de 1955, que sigue las aventuras de un niño de madera llamado Noddy. Creado por Enid Blyton en 1949, rápidamente se convirtió en un emblema de la identidad televisiva del Reino Unido. Pero para entender por qué la televisión británica tomó un papel tan educativo, hay que recordar que durante los años 60 y 70 el Reino Unido atravesó una de las peores crisis económicas. Mientras otras potencias europeas vivían un periodo de recuperación acelerada, el llamado milagro europeo, el Reino Unido se estancaba. Las huelgas masivas, la inflación, el desempleo y la caída de la productividad hicieron que los medios internacionales empezaran a llamarlo el enfermo de Europa. El país necesitaba reconstruir su identidad,
la moral y sobre todo su confianza en el futuro. Y es así que la televisión se volvió un instrumento crucial. La BBC, comprometida con su misión pública, empezó a producir spots, animaciones y programas dirigidos tanto a educar a adultos como a niños. No eran simples dibujitos, eran herramientas para explicar civismo, trabajo comunitario, higiene, seguridad y valores modernos para un país que necesitaba volver a ponerse en pie. Y en medio de ese esfuerzo surgieron personajes, estilos y estudios que más tarde serían la base de una nueva era de animación británica. Shows infantiles como Fufu o Snip and Snap fungieron en el clásico papel de niñeras para toda una generación. Programas como Camberwell Green elevaron la conciencia pública sobre esta técnica cuadro a cuadro con contenidos que cualquiera podría disfrutar, sin importar la edad. Emitido originalmente en 1966 y formando parte del ya longevo programa Watch With Your Mother, esta animación resulta la pionera de la animación stop motion que tanto caracteriza a la animación británica. Camberwell Green se centraba en la vida de los habitantes de un pueblo y cada episodio comenzaba con una cajita musical que presentaba al protagonista de turno. El programa iba orientado en mostrar a los niños el día a día de un trabajador, tales como policía, cartero, doctor y en general una amalgama de cómo funciona una sociedad moderna. El rotundo éxito de ese fenómeno traería más tarde Trumpton en 1967 y Chinkley en el 69, que sí, si quieren verlo de alguna manera podrían ser como nuevas temporadas del mismo show, ahora orientadas a otros pueblitos, pero también rescatando la simpatía del stop motion. Los años 70 se vio un repunte en animación de este tipo, algo sumamente significativo para el Reino Unido si se toma en cuenta que esta técnica estaba más bien asociada a Europa del Este, de países soviéticos como el del artista checo Jan Smakmajer. Esta época dorada traerá la apertura de pequeños estudios dedicados al stop motion como Small Films, fundada por Oliver Postgate y Peter Firmin. Algunas de sus animaciones más destacadas está Back Puss de 1974, que relata las aventuras de un regordete gato color rosa, The Clangers, pero también animaciones tradicionales como Noggin the Nog o Ivor the Engine. Otros estudios fueron Woodland Animations y Bumper Films, estudios responsables de Postman Pat y Fireman Sam, dos personajes emblemáticos de la animación infantil británica y que también destacarían en promover la importancia del trabajo y la responsabilidad entre las audiencias más pequeñas. Esta era de tener cada quien a su monito reconocible siguió en los años 80, una década especialmente importante para hablar de cómo estos personajes trascendieron las fronteras del país. El mayor ejemplo que se me viene a la mente es el de Thomas y sus amigos, un show que desde su concepción en 1984 ha trascendido durante años en muchas televisiones del mundo, un personaje que incluso el internet lo ha rescatado como insignia a veces de la retorcidamente enjambre que tenemos por acá. Otro estudio que destacaría en esta época fue Crossbow Halt Films, con propuestas destacadas en lo técnico y mejor trabajo en modelados, y todo esto vertido de uno de sus trabajos más destacados, The Wine on the Willow de 1983, y a pesar de que parecía que el Reino Unido dominó por estas 2 décadas el tema del stop motion en el continente, aún les faltaba una técnica de este por dominar, el clay motion, una cuyo nombre sugiere el material utilizado es la arcilla o la plastilina, una sumamente permisiva para otorgar mayor expresividad a sus personajes, pero también porque la propia maleabilidad del material puede hacerse en su contra. Y para ver cómo este estudio logró ponerlo todo a su favor, hay que conocer a Morp. Este simpático personaje fue creado por Peter Lord y David Sproxton, los fundadores de Aardman Animation, y la importancia que ha tenido este pequeño monigote para el futuro del estudio fue inmensa. No solo consolidó rápidamente al pequeño estudio como uno de los más reconocibles en todo el Reino Unido debido a su maestría para poder utilizar esta corriente del stop motion. Su materialidad no está oculta. Pueden verse las huellas dactilares de los empleadores, lo que refuerza la idea de imperfección que invita a hacer a cualquiera algo similar. Además, justo aquí se plantearía una de las características del estudio, la capacidad de poder conectar sin la necesidad de decir alguna palabra. Morp es un personaje mudo, se comunica mediante expresiones, gestos y acciones, lo que permite que cualquier niño, incluso de no habla inglesa, pudiera disfrutarlo. Aardman Animation ganó popularidad gracias a este personaje y los shows donde se presentaban como Take Heart y Vision On, y quizás otro de los rasgos que consolidó el trabajo de Lord y Sproxton haya sido su amor por el humor británico.
Que a ver, lo único que conozco sobre este humor es gracias a las películas de los Monty Python y Mr. Bean, pero es en sí todo un entorno. No todo se vale de gags visuales y malentendidos físicos, sino porque estos chistes no pueden llegar sin un vehículo conductor, un personaje irremediablemente tonto, con muchísima mala suerte, pero amable e inocente. Mr. Bean es el mayor ejemplo para todos, pero no olvidemos que esas mismas características se les puede atribuir en sí a Wallace. La situación completamente extrañas, incoherentes o sin lógica, tratadas como si fueran normales, construyen una identidad que puede permitir a un hombre y a su perro viajar a la luna para comer queso con galletas. Pero para llegar a eso tenemos que dar la bienvenida al tercer integrante que hizo a Aardman ser lo que es ahora. Tal y cuando Terry Gilliam se unió a los Monty Python, Nick Park entra en escena. Este último apenas era un estudiante de la National Film School. Se integró al estudio con una misión en especial: hacer que el humor británico fuera querido por todos, y para ello se ayudaría de los personajes que su mente era capaz de crear. El primer éxito que tuvo en el estudio fue el cortometraje Creature Comforts, que le valió un premio de la Academia en 1990. La primera vez que la audiencia fuera del Reino Unido era testigo de lo que se podía lograr. La importancia de este corto no solo se basa en su presea, sino porque se definió la identidad visual de Aardman, con sus personajes con bocas anchas, dientes grandes y expresiones faciales increíblemente detalladas para hacer stop motion. La idea de este cortometraje de 5 minutos es simplemente brillante. Nick Park tomó entrevistas reales de personas de diferentes estratos sociales y las introdujo a cuerpos de animales para reflejar la soledad, el tedio y los pequeños placeres de la vida moderna británica. Aunque un año antes, en 1989, el talento de Park para la animación ya había salido a la luz en el país. Producto de su obsesión por los detalles cotidianos e inventos absurdos, es que nacen los personajes que pusieron a Aardman en la luna. Nunca mejor dicho. A Grand Day Out, o Un Día en la Luna, como se conoció por estos lares, es el primer cortometraje de Wallace y Gromit, uno que empieza tan británico como La Hora del Té. Wallace es un inventor, pero también tan torpe como Mr. Bean, que vive con su mejor amigo, un perro también sumamente brillante llamado Gromit. La trama de este corto ya se la saben todos, porque no se necesitan historias complejas para ellos. Wallace, deseoso de un lugar donde pasar sus vacaciones, decide que el mejor destino, de acuerdo a sus gustos, es la luna, la cual históricamente se ha dicho que está hecha de queso. Para 1989 ya la humanidad ya conocía bien a la luna, ya no era una novedad la posibilidad de que se pudiera llegar, así que el chiste inicial de esta animación es que se puede construir un cohete con simples herramientas de caza. A grandes rasgos, la animación de Park resulta excelsa para ser la primera vez. Escenas como aquella que justo antes de despegar, Wallace olvida las galletas y que precisamente sí tiene un minuto para volver. Evidencia la maestría que tiene este pequeño estudio para crear emoción. Más tarde, este éxito obviamente los pondría manos a la obra con una secuela 4 años después, The Wrong Trousers o Los Pantalones Equivocados. En esta ocasión, Wallace alquila una habitación de la casa a un misterioso pingüino que más pronto que tarde se descubre que es un criminal fugitivo que utiliza unos pantalones robot para convertir a Wallace en presa de un robo de un museo. Es en esta cinta donde por primera vez podemos presenciar los diseños definidos de ambos protagonistas, un mayor acercamiento al amor que el estudio tiene a las películas con ese título que referencia a las de las películas de terror clásicas e incluso a sus directores como Alfred Hitchcock, pero también porque la apuesta para mejorar la animación lo llevan hasta ofrecernos la gran escena de la persecución en el tren. Las tramas solo se empezarían a ser más complejas. Por ejemplo, el tercer cortometraje, Una afeitada al ras, puede ser fácilmente la trama más oscura de Wallace y Gromit. Aquí el dúo tiene que enfrentarse a un terrorífico perro que secuestra ovejas, no solo para robarles su lana, sino para convertirlas en alimento para perros. Y como apunte personal, destaco esto porque creo no ser el único que de niño le daba miedo a algunos aspectos de estos cortometrajes. Ya sea porque los momentos de silencio que creaban un ambiente sombrío o porque los antagonistas tenían un aura diferente. Por ejemplo, el robot de la luna me daba miedo, sobre todo al saber que estaba dispuesto a golpear a Wallace, de no ser porque se le acabó las monedas. El pingüino, porque sí, su actitud misteriosa, y como no, Preston, el perro que resulta ser aún más terrorífico cuando se descubre que es un robot. The Wrong Trousers y A Close Shave ganaron el Oscar en su respectivo año, y el mundo entero vuelve a hablar del stop motion. La animación británica recupera el reconocimiento internacional e inversión. DreamWorks voltea a ver a Aardman y firman un contrato para llevar una serie de películas al cine.
y la primera de todas demostró que se puede competir con Hollywood sin renunciar al sello artesanal, más o menos. Chicken Run o Pollitos en Fuga llegó en el año 2000, una trama que sigue a un grupo de gallinas que intentan huir de una granja donde son explotadas y posteriormente asesinadas para convertirse en pasteles de pollo. La atmósfera recordó mucho a un campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, con los gallineros pareciendo barracas, esos planos de los granjeros como los guardias, etc. Pero en realidad es una clara referencia a la película La Gran Evasión de Steve McQueen, una emblemática película estadounidense que causó revuelo en Europa y que construyó la imagen estoica del gringo en ese continente. Y Nick Park, como un niño que vivió el periodo de la posguerra en el Reino Unido, claro que creció influenciado por esto. A la cinta se le suma Rocky, un gallo de este país precisamente, y es que Pollitos en Fuga era la primera cinta del estudio sin estar pensada para el público local, sino internacional, así que era menos británica. Soy americano. ¿Y eso qué rayos es? El éxito de esta cinta permitió al estudio continuar su proyección internacional, y en esta ocasión, la segunda película que se estrenaría junto a DreamWorks sería trayendo de regreso al dúo emblema del estudio. La batalla de los vegetales es posiblemente una de mis películas animadas favoritas, no solo porque es la primera gran aventura de Wallace y Gromit, sino que permite expandir el mundo en el que habitan, con más personajes, escenarios y trayendo de regreso la identidad british como el té, los inventos caseros, la excentricidad de los personajes, y el éxito permitió financiar otros estudios, ayudaría a reconstruir nuevamente el gusto por el stop motion a nivel mundial, junto con estudios como el Laika, y que hubiera sido perfecto de no ser por los productores. El fin de la alianza de DreamWorks y Aardman ya se la saben todos. En 2006, la tercera película fue Lo que el agua se llevó, una cinta en esencia de Aardman pero sin stop motion. Resulta que DreamWorks se dio cuenta de lo tardado que es esta técnica, por lo que empezarían a adoptar que las nuevas películas fueran hechas con CGI, una vía mucho más rápida y barata. Además, esta cinta, que relataría la odisea de Roddy, una rata doméstica por las alcantarillas de Londres, necesitaba sí o sí escenas con agua, algo que sería difícil de replicar con la técnica tradicional de Aardman. El resultado, un fracaso en taquilla, y ese tropiezo financiero le hizo ver a DreamWorks lo inviable que sería continuar. El estudio continuaría, pero saldría del radar un gran rato. Estrenarían en 2008 el cuarto y hasta la fecha último cortometraje de Wallace y Gromit, Un asunto de pan o muerte, una animación que recoge todo lo aprendido hasta ese momento, una trama más elaborada y oscura, pero también manteniendo un estilo más universal y repleto de referencias que la mayoría pudiera entender. En esta ocasión el dúo se enfrenta a un asesino serial cuyas víctimas son panaderos, y como ambos en cada aparición tienen un negocio distinto, pues en este era más que obvio que el oficio escogido sería el ser panadero. El estudio continúa sacando películas, la más reciente trae de regreso a un villano clásico de la franquicia, y su recepción fue en su mayoría positiva. Si bien puedo concluir mi pregunta sobre si Wallace y Gromit salvaron la animación británica, quizás no la salvaron del todo, pero le recordaron a los mismos quiénes eran y lo que podían lograr. Animaciones como estas lograron conectar con muchísimas audiencias, a tal grado de convertirse en hitos del internet. Plato. Plato. La puta madre, Gromit, olvidamos los platos. El éxito de estos personajes demostró que lo local puede ser universal y que la artesanía aún tiene lugar en un mundo digital. Por algo, animaciones hoy en día presentes continúan aún desconociendo por la mayoría su país de origen. Peppa Pig o incluso la animación de la banda Gorillaz son de corte británico. Thomas y sus amigos siguen entreteniendo a los niños. Quizás Wallace y Gromit no detuvieron una crisis económica ni fundaron una escuela de arte, pero sí hicieron algo que solo los grandes personajes pueden lograr. Devolvieron orgullo a una industria que empezaba a sentirse irrelevante. Mostraron que la artesanía no es un obstáculo, sino una voz. Que el humor cotidiano, lo excéntrico, lo torpe, lo tierno pueden conquistar al mundo sin necesidad de volverse más americano o más comercial. Aardman no solo animó figuras de plastilina, animó a todo un país. Y mientras existan historias hechas a mano, con huellas dactilares visibles y personajes que no necesitan hablar para conmover, el legado de Wallace y Gromit seguirá vivo. Porque salvar no siempre significa rescatar, a veces significa recordar quién eres.
Y así acaba este video. No sé qué decir porque yo creí que este video lo iba a tener listo hace una semana, pero ocurrieron algunas cosas que bueno, no vale la pena decir. Pero nuevamente, gracias por llegar al final de este video. Yo soy el RR García y ya saben, nuevamente nos estaremos viendo próximamente. No sé qué más decir.